Consumo de alcohol en jóvenes universitarios y su relación con la violencia en el noviazgo. Planteamiento del problema. En la actualidad, con los casos de homicidio en México y el aumento de violencia, queremos saber si hay una relación entre el alcohol y la violencia generada en las parejas jóvenes, además de saber en qué porcentaje influye el estado etílico en la agresividad de las personas. Como antecedentes, tenemos 3 estudios sobre la violencia de pareja en México. En estos 3 casos se utilizaron encuestas para sacar los datos finales. En el tercer estudio, podemos ver que la violencia de pareja es igual tanto para hombres como para mujeres. Los resultados indicaron que casi el mismo porcentaje de hombres y mujeres sufre de violencia en alguna medida. Datos predictivos. Estudios han reconocido que la violencia durante el noviazgo se puede vincular con el consumo de alcohol. Se ha documentado que es un problema que afecta considerablemente a la salud física y mental de hombres como mujeres. Un estudio realizado en 27 universidades de los Estados Unidos en 2015 reveló que el 23% de las estudiantes universitarias habían sido víctimas de agresiones sexuales o conductas sexuales indebidas. Definición de variables. Primer variable, consumo de alcohol. Trastorno conductual crónico manifestado por repetidas ingestas de alcohol. Segunda variable, violencia. Toda fuerza o poder físico, de hecho o amenaza, ya sea contra uno mismo, contra otra persona o un grupo que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte o daños psicológicos. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo afecta el consumo de alcohol a la violencia en el noviazgo entre jóvenes universitarios de 18 a 25 años de la UANL? Justificación. El interés de nuestra investigación nace del problema si el consumo de esta sustancia afecta el índice de violencia en las relaciones de noviazgo entre universitarios, ya que esto está asociado con problemáticas públicas. Además, encontramos en el estudio de Guzmán, Esparza, Alcántara, Escobedo y Hengler en el 2009 realizado en el estado de Nuevo León, reportan que existe relación entre el consumo de alcohol y la violencia psicológica, tanto la que ejerce el hombre como la que percibe la mujer, reportando que hay un 80.3% de las mujeres que han sido víctimas de violencia psicológica en el noviazgo y 77.4% de los hombres han ejercido violencia psicológica durante esta etapa. La viabilidad va a estar determinada por la confiabilidad de la población entrevistada con nuestras encuestas. Objetivo. Objetivo principal. Conocer cuántos universitarios han sido víctimas de la violencia a causa del alcohol. Objetivo secundario. Conocer qué tipo de violencia predomina en los agresores. Nuestra primera variable es el consumo de alcohol. El alcoholismo ha sido definido por Jenny Leck como una enfermedad que incluye todo uso de bebidas que causen daño a cualquier tipo de individuo, sociedad o a ambos. Hay una diferencia grande entre el alcoholismo y el bebedor social. La principal diferencia entre el bebedor social y el alcohólico es que el primero es totalmente libre y decide cuándo comienza a beber y cuándo acaba. En cambio, el alcohólico es incapaz de controlar el consumo y una vez que comienza no sabe ponerse un límite. Hay ciertos comportamientos que evidencian la adicción al alcohol, como los cambios de humor inexplicables o la pérdida de interés en actividades sociales. Otra característica que diferencia al alcohólico del bebedor social es que el primero no tiene problema en ponerse a beber en solitario, mientras que el bebedor social no se preocupa por la bebida, sino por el ambiente.
Hay diferentes tipos de consumo de alcohol. El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor. El consumo perjudicial se refiere a aquel que causa consecuencias para la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol. La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Etapas. Primera etapa, prealcohólica. Es el consumo ocasional como forma de alivio, diversión, descanso para relajarse. El individuo bebe solo unas cuantas copas y aún no causa molestias de ningún tipo. Segunda etapa, agravante. El bebedor tiene recuerdos borrosos del día anterior, consume alcohol a escondidas, la persona se preocupa por no poder conseguir alcohol en algún evento o solo asiste a fiestas porque va a haber alcohol. Tiene una sensación de culpabilidad por el comportamiento de bebedor. Durante esta etapa surgen conflictos con la familia. Tercera etapa, crítica. Hay pérdida de control en el consumo, conducta agresiva y hostil, remordimiento persistente, abandono de amistades y en ocasiones pérdidas de empleo, hospitalizaciones y puede llegar a pérdida de vida. Cuarta etapa, crónica. En esta fase, el alcohol ha vencido a la persona que puede llegar a pasar periodos de más de una semana ebria e ingerirá todo tipo de sustancias que contengan alcohol. Esto provoca también lesiones físicas. El hígado se resiente y el cerebro sufre cambios físicos. Hay déficits vitamínicos, muchos de ellos son derivados de la despreocupación por la higiene y la nutrición. Asimismo, todo esto puede llevar al coma etílico y eventualmente a la muerte. El consumo de alcohol tiene varios efectos. Algunos de ellos son la desinhibición, euforia, relajación, dificultad para hablar, descoordinación motora, entre otras. Hay varios factores que influyen en los efectos del abuso del consumo de alcohol. El primero es la edad, ya que los jóvenes son más sensibles a los efectos del alcohol. El segundo es el peso y el sexo. El alcohol afecta de modo más grave a personas con menos tamaño. El tercero es la cantidad y la rapidez de ingesta. Y el cuarto es la combinación con otras sustancias, es decir, si se toman tranquilizantes, relajantes o calmantes, se potencian los efectos sedantes del alcohol. Nuestra segunda variable es la violencia. La violencia es la acción y efecto de violentar y violentarse. Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas, por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. Estos son algunos tipos de violencia. Violencia física. En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo dolor y sufrimiento. En ocasiones puede conducir a la muerte. Violencia verbal. Es aquella que pretende dañar a la otra persona mediante insultos. La violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales indeseados. El siguiente tipo de violencia es la psicológica. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y de manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sociales como los familiares, escolares y laborales. Esto incluye humillar a la víctima, controlar lo que puede y no puede hacer algo para hacerlo sentir mal intencionalmente, aislar a la víctima de su familia o amigos, negarle cuidados básicos o dinero, acosarlo y convencer a la víctima de que ella es la que está mal. La violencia autoinfligida es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma, algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de la gente. En la violencia autoinfligida, la persona se puede realizar cortes en brazos o piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida, etc.
Es frecuente que las personas que llevan a cabo este tipo de violencia estén pasando por situaciones altamente estresantes o presenten un trastorno de personalidad. También es posible que la violencia autoinfligida termine desembocando en un suicidio. La violencia puede tener múltiples consecuencias sobre la salud de la víctima. En los efectos físicos se presentan lesiones, trastornos crónicos o discapacidad La víctima de la permanente. violencia también puede sufrir efectos sobre su salud mental, como el síndrome del estrés postraumático, la depresión, la angustia o ansiedad, el aislamiento social y las fobias. Para medir las etapas de la violencia en pareja se utiliza este instrumento que se llama violentómetro. Este se divide en 3 niveles diferenciados por los colores verde, amarillo y rojo, que indican respectivamente los siguientes que son focos de alerta. En el primer nivel se advierte que la violencia podría aumentar. Vienen ejemplos como chantaje, celos, etc. En el segundo nivel se fomenta que la víctima reaccione antes de que pase a una violencia de mayor grado. Vienen cosas como caricias agresivas, golpes jugando, pellizcos, etc. Finalmente en el nivel 3, en el que se recomienda ayuda profesional urgente, en donde podemos ver que puede llegar al asesinato. Nuestro proyecto va dirigido a jóvenes universitarios entre 17 y 25 años de edad, así que nuestro lugar de aplicación de las encuestas sería en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El primer instrumento que utilizaremos es el test de identificación de los trastornos debido al consumo de alcohol o test audit. El audit es un test para identificar los trastornos que causa el consumo de alcohol. Este test se puede aplicar a adolescentes de 16 años hasta adultos mayores de 60. Cada pregunta en el test tiene una serie de respuestas a elegir que tienen una escala de puntuación del 0 al 4. El entrevistador anota la puntuación correspondiente a la respuesta del paciente y después la suma en un cuadro denominado total. Si la suma total da 8 o mayor a 8, se puede denominar como indicadores de consumo de riesgo o perjudicial, así como también posible dependencia de alcohol. Y las puntuaciones más altas indican una mayor probabilidad de consumo de riesgo. Sin embargo, estas puntuaciones pueden también reflejar mayor gravedad de problemas y dependencia de alcohol, así como de una mayor necesidad de un tratamiento aún más intensivo. Nuestro segundo instrumento es esta escala táctica conflictiva. La variable que evalúa es la violencia. Consta de 18 ítems con 5 alternativas de respuesta comprendidas entre la categoría nunca y muy a menudo. Los ítems de esta prueba son de naturaleza doble. Cada pregunta está formada por 2 enunciados, uno relativo a la conducta de la persona que responde y otro referido a la misma conducta pero llevada a cabo por la pareja respectiva. Esta escala permite obtener 2 medidas independientes, la persona que emite la agresión y la persona que recibe la agresión. Para las 4 subescalas siguientes: razonamiento o argumentación, agresión verbal o psicológica, agresión física leve y agresión física severa. Consideraciones éticas: que la persona esté informada de la investigación que estamos llevando a cabo. Las personas que participarán lo harán de manera voluntaria, sin obligación alguna. Las encuestas realizadas son de manera anónima y no se divulgarán los datos o respuestas obtenidas. El cronograma de nuestra investigación consta de 6 meses, en donde el primer mes iniciamos con la actividad de recopilar la información para la propuesta de nuestro proyecto. El segundo mes fue el análisis de nuestros objetivos. El tercer mes iniciamos con la construcción del capítulo 1, que fue el planteamiento del problema. El cuarto mes fue el capítulo 2 con el marco teórico. El quinto mes fue el capítulo 3 con los métodos. Y por último, la interpretación de nuestros resultados obtenidos en el sexto mes.